esta ocasión, por segunda vez, venimos difundiendo todo el trabajo, todo el trabajo que a lo largo del año anterior adelantamos de la Fundación Carlos Lleras. Políticas públicas puesto a consideración de todos los colombianos. Agendaldia.net. Hoy acá, en la ciudad de Cúcuta, ¿qué nos pasa con el sonido, por favor? Agendaldia.net. Bueno, hoy acá en la ciudad de Cúcuta queremos hacerlo en el tema de las relaciones exteriores del país y abordaremos varios aspectos de esa política. Lo primero sea agradecerle a todas las personas, varios de ellos aquí presentes, que mucho contribuyeron a las discusiones y a elaborar el documento que hoy le presentamos desde Cúcuta a toda Colombia. Al doctor Alejandro Venegas, a Carlitos Medellín, a Ronald. Saludar igualmente a Silvano, que ha sido designado el gerente de la campaña, Hernando, doctor Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio. Nos acompañan también distinguidos empresarios y dirigentes gremiales, Margarita de Camacol, Juan Francisco Ñáñez, del sector de la construcción, apreciados amigos, todos. Acostumbro a hacer siempre un breve resumen de todas estas políticas públicas. El primer documento lo lanzamos ya hace algunos meses, pilar de varios de ellos. Versó sobre los temas de economía, de macroeconomía y los temas tributarios. ¿Qué señalamos en ese documento? En primer lugar, diagnosticamos con mucha precisión el mal desempeño económico que hemos tenido el año anterior y la difícil coyuntura fiscal por la cual estamos atravesando. Los niveles de endeudamiento de este país han llegado ya a cifras bien altas, queda poco margen para seguir adquiriendo deuda pública interna y externa. La cifra es muy diciente, son 490 billones de pesos que comprometen el 54.9% del Producto Interno Bruto. El camino de seguir incrementando el déficit fiscal tampoco es posible. Ya duplicamos lo que nos habíamos fijado en la regla fiscal, que era tan solo del 2%. Y en un país globalizado, con 14 tratados de libre comercio vigentes, hemos perdido toda nuestra competitividad. Si los venezolanos están entrando a Colombia, muchos colombianos, aquellos con los patrimonios más altos, están migrando al exterior. No menos de 10.000 de ellos tomaron la decisión de renunciar a la nacionalidad colombiana o de irse a situar a terceros países como sujetos fiscales. Y detrás de ellos hemos tenido también un éxodo de muchas empresas, a quienes les resulta mucho más atractivo trasladar sus plantas a países como Chile, como México, y enviarnos el producto terminado. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo avanzar y recuperar niveles cercanos al 5%.
Para ello, la estrategia que ahí planteamos involucra tomar medidas y políticas públicas frente a sectores como el minero energético, Agenda al día, el punto net. turismo, la agricultura, la infraestructura, la vivienda y el sector agrícola. Agenda al Y día, lo que punto net. resulta muy interesante de ese documento es nuestra propuesta en materia de reforma tributaria. Un país, como ya les mencionaba, con 14 tratados de libre comercio, es un país Agenda que al día, tiene que punto net. ajustar sus impuestos para volverlos muy competitivos. Cuando yo lancé ese documento, aún no se había aprobado en los Estados Unidos la reforma que ya fue tramitada, que disminuye al 20% Agenda al el día, impuesto de punto net. renta, que elimina todas las barreras arancelarias, que reduce al 5% el impuesto de repatriación de capitales y que establece Agenda al el día, impuesto punto net. sucesoral en un 0%. En ese documento también verán cómo países como Chile redujo el impuesto a los negocios a no más del 30%, México los tiene en el 41%, y nosotros en la tabla del Agenda Banco al Mundial día, ya llegamos punto net. al 69.5%. Y en esas condiciones Colombia resulta muy poco atractiva para cualquier inversionista nacional o Agenda al extranjero día, punto de net. seguir incrementando su inversión en el territorio nacional. ¿Qué estamos proponiendo? Hacer un ajuste, disminuir al 30% el impuesto de renta, eliminar todos los impuestos al patrimonio, las presuntivas. Este es uno de los pocos países en el mundo donde aún se gravan los Agenda al día, patrimonios. punto net. ¿Qué más estamos proponiendo? Que para el sector agrícola y para el sector del turismo y para la industria podamos depreciar los activos en 1 o 2 años. Y luego lanzamos el documento de la salud, lo Agenda hicimos al en día, Bucaramanga punto net. el año anterior. 3 ideas muy concretas: convertir la ley, doctor Lara, que aprobó el Congreso de la República, en una realidad, para Agenda que al las día, 2/3 punto net. partes de los colombianos puedan gozar de los mismos beneficios de quienes hoy están en el régimen contributivo, saldar la deuda que tenemos acumulada con los hospitales públicos y privados del país, que es una deuda que asciende a 8 Agenda al billones día, de pesos. punto net. Y en esas condiciones están todos quebrados. No hay municipio en Colombia que yo visite que no me aborden los directores de los hospitales Agenda a al día, mencionarme punto cifras net. astronómicas de lo que les debe el sistema. ¿Qué estamos sugiriendo ahí? Recuperar políticas públicas en materia de salud. Ahora sí que cobra vigencia frente a la llegada de tantos venezolanos que por años no estuvieron Agenda al vacunados, día, punto net. han traído enfermedades que aquí considerábamos erradicadas del todo. Agenda al día, punto ¿Qué más net. mencionamos en ese documento? La conveniencia de formar 5.000 nuevos especialistas y 2 derechos que quisiera hoy enfatizar: que todas las mujeres colombianas adquieran, quienes no tienen empleo formal, por primera vez Agenda al el día, derecho a la punto net. licencia de maternidad en tiempo y en dinero, y un reconocimiento a los médicos residentes. Pero ese trabajo se ocupa también de la política farmacéutica, de qué ajustes quisiéramos introducir a las EPS, a Agenda las al día, IPS. punto net. Y luego planteamos el documento de seguridad ciudadana. Lo hicimos en la ciudad de Medellín. Imagínense ustedes, estamos viviendo el régimen de impunidad más grande Agenda que al día, hayamos tenido punto net. hasta la fecha. Y qué desafortunado que Cúcuta figure en ese listado negro. 3.500.000 delitos
se cometen anualmente en este país, doctor Edgar. El 50% de ellos tiene lugar en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta. El 50%. Judicializados con condenas efectivas solo es el 1%. Estamos en la más absoluta impunidad. ¿Qué sugerimos entonces? Pues muchas estrategias. Lo que quiero es motivarlos a que lean los documentos. Judicialización efectiva a las 24 horas del día entre los agentes de policía, los fiscales y los jueces. El crimen no duerme. ¿Qué más estamos sugiriendo? El tema de la reincidencia. Mucho convendría, distinguidos parlamentarios y futuros parlamentarios, que introdujeran el concepto de la reincidencia en la legislación penal como un factor clave en el momento en que se imponga la pena y se evite la excarcelación. La interpretación que están haciendo hoy los jueces es que la reincidencia no puede ser valorada hasta que haya condenas efectivas. Y por eso miles y miles de delincuentes a diario son capturados y entran a las cárceles, a las pocas horas recuperan su libertad por esa interpretación equívoca de la reincidencia. Y eso tiene muy desmoralizada a la ciudadanía, a las autoridades, a los fiscales. No es posible, como lo hemos visto, que delincuentes entren 20, 30, 40 veces a la cárcel. Hay que elevar el nivel del pie de fuerza, un propósito que no se ha cumplido, para siquiera llegar a estándares de 300 patrulleros por cada 100.000 habitantes. Aquí mismo en Cúcuta la situación es bien compleja. ¿Qué más estamos proponiendo? La semana anterior firmé un convenio con muchas de las empresas de seguridad privada. 150.000 hombres no pueden ser indiferentes a la situación que se vive en las calles. Y unas estrategias muy puntuales para enfrentar el microtráfico, la microextorsión, el hurto y el robo de celulares, que son los delitos de mayor ocurrencia. Está bien interesante. Y luego lanzamos el documento de la familia. Sí nos proponemos crear el Ministerio de Familia para potencializar más de 11 billones de pesos que gasta el Estado actualmente en programas sociales, pero todos ellos dispersos. 22 entidades tienen esa responsabilidad. La mujer rural está en el Ministerio de Agricultura, el adulto mayor en el Ministerio de Trabajo, los indígenas y afros en el Ministerio del Interior, la población discapacitada en el DPS, y miles de personas no acceden, muy vulnerables, no acceden a los mismos. Y luego lanzamos el documento de infraestructura. En ese documento precisamos con exactitud qué nos proponemos adelantar en la red primaria, en la red secundaria, en la red terciaria. La buena noticia para Santander y norte de Santander, como lo verán en ese documento que fue entregado en la ciudad de Barranquilla en el mes de noviembre, es que los desafíos para norte son bien interesantes. ¿Qué lucha la que tuvimos para lograr que el Ministerio de Hacienda nos autorizara un corredor fundamental para norte? Ya los contratos están suscritos. Habrá que estar vigilantes de que se cumplan. 1,5 billones comprometió el Estado colombiano en la carretera de Bucaramanga a Pamplona, la variante de Pamplona y la doble calzada a Cúcuta, que era un viejo anhelo de este departamento. Pero se quedaron 2 corredores que yo presenté al Ministerio de Hacienda hace 2 años y medio.
perfectamente estructurados, con diseños fase 2. Era el compromiso del gobierno. Recuerden ustedes que ese plan de infraestructura que se denominó 4G comprendió 3 olas. La primera fue toda contratada, la segunda lo fue igualmente. En el momento en que iban a iniciarse los procesos licitatorios de la tercera ola, fue cuando sobrevino la caída del precio del barril del petróleo. De ellos solo 2 lograron salvarse, precisamente Bucaramanga-Pamplona y Pamplona-Cúcuta, pero al departamento de Santander la Nación le quedó debiendo el corredor de Cúcuta a Ocaña y de Duitama a Pamplona. Agenda al día. Y yo hoy les digo con toda la franqueza que a partir del 7 de agosto no se necesita sino que el CONFIS al interior del Ministerio de Hacienda comprometa las vigencias futuras y antes de que termine el mes de agosto se abrirán a licitación. Agenda al día. Así como se los digo, no se puede perder un trabajo de más de 4 años y mucho menos Agenda al día. en la situación actual del departamento de Norte. Y en materia de obra pública, vamos a terminar Astilleros Tibú, faltan 14.000 millones para el Benito Hernández, puente de Tienditas ya se ejecutó, y una gran iniciativa, anótenlo, la Lejía Saravena, que vale 1.200.000 millones de pesos. La verán ahí contenida en ese documento. Obra pública, recursos del presupuesto nacional. Nos faltan aún unos pesitos para terminar el Camilo Daza. Y lo nuevo, aparte de la que les mencioné, es Tibú Río de Oro, Agenda al día. que tiene un costo aproximado de 480.000 millones de pesos. Y también verán que en ese documento incluí el corredor de Cúcuta al Zulia, dentro del programa que yo denomino de 5G, y una inversión adicional que no es muy cuantiosa para la recuperación absoluta del aeropuerto de Ocaña. Con eso queda despachado el departamento. Las 2 que les debíamos del programa 3G, una en lo que denomino 5G y 1.700.000 millones de pesos en obra pública para esos 2 corredores. Mi compromiso en red terciaria, no solo con Norte, sino con todos los departamentos del país, es intervenir 20 kilómetros de placahuella en todos los municipios del país. Será un primer gran paso. Este país, como ustedes lo saben, tiene 140.000 kilómetros en red terciaria. En buen estado, solo el 4%. La inversión que se requiere hacer en la red terciaria colombiana vale 200 billones de pesos. Esa plata no existe. Pero el próximo gobierno dará un primer gran paso. Si a lo menos en placahuella avanza con el promedio de kilómetros que les he mencionado, potencializando aquellos municipios que tienen mayor producción en el sector agrícola. Y luego lanzamos el documento de política de turismo, gran apuesta. Este país ya recibió 5 millones de visitantes, 5.000 millones de dólares en divisas que dejó el turismo. Cielos abiertos. Qué importante para Cúcuta que podamos internacionalizar el aeropuerto. Para eso se hicieron esas inversiones. Qué importante que rompamos el monopolio en materia de rutas, de frecuencias y de tarifas. Cielos abiertos, quinta, sexta, séptima libertad, no le vamos a pedir a ninguna compañía reciprocidad. Los colombianos lo que quieren es romper ese monopolio. Yo lo digo sin eufemismos. Aquí no tenemos por qué proteger el capital extranjero para sostener las tarifas que hoy rigen en Colombia.
Agenda al día. Necesitamos incrementar las frecuencias nacionales e internacionales y estimular la llegada de vuelos charter. Queremos duplicar el número de visitantes. Vamos a hacer un gran esfuerzo por promocionar nuestros destinos en el exterior. Es muy poco lo que Colombia gasta, 90 millones de dólares, frente a países como Chile, Perú, Brasil, México. Bueno, con México ni hablar. Agenda al El día. sector del turismo genera mucha mano de obra. Estimamos que no menos de 300.000 nuevos puestos de trabajo podrían generarse con la estrategia adecuada. Estamos hablando de potencializar los corredores turísticos, estamos hablando de la formación Agenda al día. de ese número de colombianos. Estamos hablando de mantener el incentivo al sector hotelero, que tan buenos resultados dio. Se construyeron 45.000 nuevas habitaciones y ahora queremos hacerlo extensivo, no solo al sector hotelero, sino a toda la infraestructura turística, malecones, centros de convenciones, etc. Y luego lanzamos el documento de vivienda, que ustedes bien conocen. Norte fue uno de los departamentos más beneficiados y Cúcuta lo fue en particular. Nuestras nuevas metas es construir en el próximo cuatrenio 1.200.000 unidades, pero de ellas tan solo 600.000 podrán ser viviendas de interés social, que son lo que comprometen los aportes del Estado. Agenda al día. Hoy le hago un llamado a todos los alcaldes del departamento: vayan habilitando la tierra. La primera convocatoria se hará finalizando agosto para 140.000 viviendas gratis, 100.000 en las áreas rurales y el resto será una extensión de los programas Mi Casa Ya, que le ha permitido a muchos nortesantanderianos comprar su casita con tan solo 180.000 pesitos, muchísimo menos de lo que pagan hoy en arrendamiento. Ya tenemos 4.000 unidades nuevas en construcción aquí en la ciudad de Cúcuta. Y vamos a introducir 2 programas nuevos que mucho me han insistido aquí: la construcción en sitio propio, para darle una respuesta a las asociaciones viviendistas que hicieron el esfuerzo de comprar su lote, y el arrendamiento social, con opción y sin opción de compra. Y luego lanzamos el documento de la justicia. No me quiero detener, pero es el segundo gran pilar de todo el programa. Seguridad jurídica, descongestión y acceso, correcta administración de la rama y un programa de titulación sin precedentes en Colombia. El documento agrícola que figura ahí lo lanzaremos la semana entrante, lo haremos en Neiva. Aborda los temas del agua, de la tierra, del fomento, de la infraestructura y la logística. Y luego lanzamos el documento minero energético, que es un asunto que nos preocupa. Si Colombia no cambia su estrategia, será cosa de 5 años que perdamos el autoabastecimiento petrolero. Proyectos que bien harían en convertirse en realidad están hoy frenados. Serían inversiones adicionales en el territorio nacional por 6 billones de dólares, aportes adicionales al fisco de 3 billones de pesos. Las cosas se pueden hacer bien, y las compensaciones sociales y ambientales que los inversionistas estarían dispuestos a ejecutar comprometen el 50% de esos proyectos. Aquí nos hicimos a la idea de que nos habíamos diversificado y no resultó cierto. La gran caja de este país sigue siendo el sector minero energético. Cuando sobrevino la caída del precio del petróleo, nos vimos obligados a recortar el presupuesto de inversiones del sector central en 20.000 millones de dólares en tan solo un año. Esos son los recursos que le permiten a este país tener mejor salud, educación, bienestar, infraestructura. Y yo me sorprendo mucho cuando algunos de quienes aspiran a
a ser presidentes de Colombia dicen que quieren abolir este modelo. Que nos digan de dónde van a salir las fuentes de financiación para todo lo que están ofreciendo y comprometiendo. Y luego lanzamos el documento de educación, un par de ideas. agendaldía.net. Queremos duplicar el número de muchachos del programa de 0 a 5 años, con atención integral en salud, educación, alimentación, agendaldía.net. acompañamiento. Hay que escolarizar a 500.000 muchachos, hay que abrir nuevos cupos en materia de educación superior, hay que avanzar en la jornada única, hay que implementar la ley del doctor Lara de refinanciación, de un sistema de pago más adecuado para los jóvenes que han sido beneficiarios de los créditos del ICETEX. agendaldía.net. Y una preocupación de Edgar: no podemos seguir con esa brecha entre lo urbano y lo rural. Los jóvenes en el campo colombiano no estudian más de 4 o 5 años. agendaldía.net. La educación es parte también integral de este programa. Nosotros sí pensamos que es el único camino para generar mayor movilidad social. Y luego presentamos el documento de cultura, lo hicimos en Valledupar. Mayor estímulo a la lectura, al hábito de lectura. Este país no lee, y lo que lee no lo comprende. Tan solo 2 libros leemos al año en promedio. Vamos a crear el bono de la cultura para facilitar el acceso de millones de colombianos al disfrute de las artes. Vamos a generar también un gran impulso a las industrias creativas, a las industrias culturales que vienen muy en auge. Fíjense cómo la ley del cine tuvo tan buenos efectos, ¿no? Pasamos de 2 producciones a 32 en tan solo un par de años. Lo que dejó el cine en Colombia, quien lo creyera, ya suma 1.500.000.000.000 de pesos. La muestra de que con políticas adecuadas los sectores responden. Queremos construir y agendaldía.net. fomentar nuevos salones de danza. Este es un país de bailarines. Vamos a terminar las obras del Teatro Colón, la ampliación del Museo Nacional. El 80% de su obra reposa en sótanos. Con muy poquita gestión se agendaldía.net. podrían materializar todas estas ideas. Es increíble. Lleva 7 años el Colegio de Cundinamarca sin entregarle el lote al Museo Nacional. Muy agendaldía.net. atractivo. Y la recuperación de parte de todos los centros históricos para las viviendas de muy bajos recursos, ingresos o habitadas por personas de bajos ingresos que no han logrado ser remodeladas, recuperadas, introduciendo el agendaldía.net. concepto de vivienda de interés cultural. Eso permitiría avanzar en la recuperación de todos los centros históricos. Y el martes lanzamos el documento de transporte, que también es un tema que aquí mucho interesa. agendaldía.net. Lo hicimos en el departamento de Boyacá, este martes reciente. Ahí abordamos los temas del transporte de carga, el intermunicipal, los sistemas de transporte masivo, el tema de los taxis, el tema de la informalidad. Qué agendaldía.net. difícil es concertar todos esos sectores y qué difícil es avanzar. Es que la informalidad se viene tomando al sector del transporte. agendaldía.net. Hoy un 30% de los colombianos acuden a algún sistema de transporte informal. Bueno, la informalidad no es solo propia del sector del transporte. Bueno, y nos da mucho gusto entonces que hoy sea aquí desde Cúcuta, desde donde le presentemos al país nuestro programa en materia de relaciones exteriores. El próximo martes estaremos en Girardot hablando del ordenamiento territorial, nuevo código de régimen departamental, el estatuto de ciudades capitales, el estatuto fiscal para los entes territoriales,
la reforma a las corporaciones autónomas, la ley estatutaria de consultas previas, un nuevo aporte a la ley de distritos. Muy atractivo. Y como lo habrán visto, la semana siguiente entregaremos en Neiva el documento sobre agricultura y la siguiente lo haremos en la ciudad de Montería en los temas de deporte. De manera que, como verán, nos hemos preparado muy bien. Esto puede ser un plan de gobierno que radiquemos el 7 de agosto y todos esos documentos tienen la misma metodología. Cero carreta, diagnósticos muy precisos, objetivos, metas a cumplir, cifras, fuentes de pago. Yo quisiera ver a muchos de los candidatos que usualmente les preguntan sobre estos temas, todos lugares vacíos, frases de cajón. Bueno, arranquemos. Pero ser preciso, pero lo que quería era motivar hoy a los empresarios, a los industriales, a que se familiaricen con todo este conjunto de propuestas. Ahí encontrarán respuestas a muchos de los temas que cada vez que vengo me menciona. Las dinámicas que imponen la globalización y la cooperación internacional requieren que Colombia sea un país líder en la región. La apreciación que yo les haría es que hoy en Latinoamérica hay cierto vacío de liderazgo, motivado por la crisis en que se ha visto envuelta Venezuela, Brasil particularmente, y recientemente el Ecuador. Hay una oportunidad muy grande para que Colombia asuma un nuevo liderazgo político, tanto en América Latina como también en el Caribe. Acostumbramos siempre presentar algunas cifras de diagnósticos que nos orientaron en la formulación del documento. La primera de ellas, los focos de criminalidad se estructuran en las áreas de frontera. Sí, es natural, es en las áreas de frontera, de las fronteras colombianas, donde se concentran los mayores problemas en materia de minería ilegal, de contrabando. Es donde se establecen hoy los mayores problemas de droga, de explotación ilícita de los recursos naturales. Están ubicadas en todas las áreas de frontera. Primer gran dato. Las fronteras del país requieren de un programa de contención, teniendo en cuenta el panorama político regional. Las debilidades no son solo nuestras, también de los vecinos. Es un problema generalizado y común, porque tanto el Ecuador, Perú, Brasil, tenemos que enfrentar muy poderosas organizaciones criminales de orden transnacional. De manera que en eso nos identificamos con todos aquellos con quienes compartimos fronteras. A la fecha, Migración Colombia tiene registrados 600.000 venezolanos en territorio colombiano. Mi apreciación es que pueden ser del doble o del triple. Yo que recorro el territorio nacional permanentemente, en todos los municipios del país me encuentro ya ciudadanos venezolanos, desde Nariño, Antioquia, en los barrios de Bogotá, ni qué decir en Santander. De manera que tengan muy presente que la situación que vive Norte se está ya reflejando en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en el Caribe colombiano, en el Ecuador, por el paso fronterizo. Se ha incrementado en un 250 el paso de venezolanos a través del puerto de Rumichaca.
Durante el 2017, la Guardia Nacional Venezolana ingresó al menos 3 veces al territorio colombiano. Estos ingresos yo no creo que sean casuales, son deliberados para generar tensión, agendaldía.net, provocados deliberadamente. Y yo creo que el gobierno colombiano ha sido excesivamente prudente. La estrategia de defensa del país tampoco ha sido efectiva frente a las acciones previas surtidas ante la Corte Internacional de Justicia y los tribunales de inversión. Este punto del diagnóstico se refiere a la integridad física de Colombia, que creemos está en riesgo. Estamos hablando del problema con Nicaragua y tenemos 2 demandas pendientes. Una comprometería la plataforma continental del país, el concepto de la plataforma continental extendida. Y la segunda, según ellos, versa sobre el incumplimiento que ha tenido Colombia frente al primer pronunciamiento de La Haya. Este problema, que es muy delicado, va a tener que ser enfrentado en el próximo gobierno. A ver, ¿qué pasa con la presentación? Estamos mal. El país enfrenta actualmente 8 demandas de inversión. Y estamos hablando de otro frente que merece mucha atención, que son las demandas de orden pecuniario que contra Colombia cursan en tribunales internacionales, particularmente ante el Tribunal Internacional de Inversión. Las pretensiones de las demandas hoy registradas y frente a las cuales se preguntaría uno si tenemos una adecuada defensa, ascienden a $5.000 millones, las hoy ya radicadas. Y eso sin tener en cuenta la demanda que recientemente fue presentada por Tubi Management, con lo cual los pleitos en materia comercial que este país enfrenta en el exterior llegarían a $16.000 millones. Siguiente. Como ya se los decía, nuestro país tiene actualmente vigentes 14 tratados de libre comercio y 2 más están en curso de ser aprobados. Pero yo aquí lo que señalaría es que llegó el momento de revisar varios de ellos, porque 8 tratados no nos han convenido en absoluto, han originado para este país una balanza deficitaria de más de $4.000 millones, consecuencia de que fueron negociados apresuradamente, mal negociados de un lado y del otro, que Colombia no ha sabido aprovechar adecuadamente las ventajas de algunos de ellos. Llegó el momento de hacer un alto en el camino, mirar qué nos ha convenido y qué no nos ha convenido. Ahí les doy, en estos diagnósticos, algunas ideas de los problemas que vamos a enfrentar. En resumen, Venezuela, Nicaragua, los problemas de fronteras y las demandas que cursan en materia comercial. 5 ejes componen nuestra política: Venezuela, política de fronteras, diplomacia y política consular, la defensa jurídica del Estado en el ámbito internacional, el comercio exterior y la cooperación internacional. Entremos al tema de Venezuela, que ustedes lo conocen mejor que yo, pero no olviden que esto hoy es un lanzamiento para todo el país. agendaldía.net. Primera propuesta:
fortalecer el trabajo de identificación y caracterización de la migración venezolana. Lo que proponemos es un plan de contingencia integral. Agenda al día. Nadie sabe cuál es la magnitud de la migración que ha entrado al país. Nadie. Agenda al día. Como les decía, las cifras de la Cancillería pueden ser del doble o del triple. Y para ello es necesario hacer un programa integral de cruce de informaciones, tanto la de migración como la de hospitales, la educación. Agendaldía.net. Difícil, pero es la única manera, como sabremos cuántos venezolanos y cuántos colombianos han ingresado al territorio nacional. Segundo, establecer mecanismos para la regulación laboral de los venezolanos. Agendaldía.net. Pues qué duro decirlo, pero si se emplean, tienen también que pagar impuestos y cumplir con sus deberes, particularmente en materia de seguridad social. No se pueden quedar en la informalidad. Y yo menciono la informalidad porque ¿saben cuántas personas están registradas pagando la seguridad social? No son más que 8.200. Agendaldía.net. De cerca de 1 millón de venezolanos que han ingresado al territorio nacional, solo 8.200 de ellos hoy pagan la seguridad social. Agendaldía.net. Bueno, incorporar a los puestos de control y seguridad de frontera centros de diagnóstico en salud. ¿Saben cuántas personas hemos vacunado en los tiempos recientes venezolanos? 117.000 vacunas. Y como ya les decía, este es un problema de salud pública que no hemos querido reflejar ni acometer. Se están presentando nuevos brotes, particularmente en tuberculosis, en paludismo. Es natural, por muchos años Venezuela no ha hecho campañas de vacunación. Establecer un plan de trabajo con las organizaciones internacionales y los países vecinos para asumir las contingencias humanitarias. Este problema ya no es solo un problema de Colombia. Hay que acudir a la OMS, a Naciones Unidas, a la OEA. Este es un problema continental, porque si bien Colombia es el principal destino inicial de refugio, desde Colombia están miles de ellos saliendo a Panamá, a Perú, a Venezuela, a Brasil. No es un problema que podamos manejar individualmente. Esto, repito, es un problema continental. También a la ONU. Propuestas. Hay que aumentar los puestos de control y de seguridad fronteriza. Agendaldía.net. Esto no puede ser la horda que entra todos los días, porque también como lo denunció el fiscal, en Venezuela ya no se quieren quedar ni los delincuentes. ¿Cómo ha entrado de gente mala? ¿Les consta a ustedes? La misma fiscalía esta semana señaló que este ha sido también uno de los factores para el incremento de los niveles de criminalidad en las ciudades. Hay que identificarlos, hay que capturarlos, deportarlos, si es el caso. Y no solo para el caso de los venezolanos, en los demás puestos fronterizos, como ya se los mencionaba, las fronteras colombianas están llenas de criminalidad, de muy poderosas organizaciones transnacionales a quienes hay que enfrentar. Y un tema que les es a ustedes familiar, pero que no lo es para el resto del país. ¿Cómo vamos a vivir una situación muy amenazante?
o no desconocerán que Freddy Bernal, recientemente empoderado en las funciones de gobernador del Táchira, Agendaldía.net. ha sido quien en el pasado ha coordinado todos los colectivos en Venezuela. Una amenaza, así lo vemos nosotros, un acto de provocación. Renovar el armamento estratégico disuasivo para la Agendaldía.net. protección de la soberanía. El ejército tiene que asumir también el rol para el cual inicialmente fue constituido, salvaguardar las fronteras patrias. Agendaldía.net. Nosotros estuvimos dedicados todos estos años al conflicto interno. Descuidamos mucho la protección de las fronteras. Nos va a tocar hacer un gran esfuerzo para apertrechar y adquirir los equipos. Agendaldía.net. Este no es un país ofensivo, pero hay que tener los elementos para disuadir a quienes se vean tentados a seguir con estos hechos de provocación. Agendaldía.net. Ejecutaremos una política integral de fronteras que integre a Colombia con los países vecinos a través de un bloque de seguridad y cooperación económica. Dentro de las propuestas que queremos presentar hoy, la primera, impulsar proyectos regionales para prevenir la criminalidad y desarrollar programas económicos y sociales para las zonas de frontera. Se trata de fortalecer la cooperación internacional, como ya se los mencionaba, para contener el aumento de la criminalidad en la frontera y el aumento del pie de fuerza fronterizo. Diseñar un sistema de información geográfica satelital que involucre la cooperación de distintos estados de la región. Mucho se habla de la frontera porosa. Unos dicen que son 57 pasos, otros 200 trochas. Pero sí necesitamos determinar cuáles son las vías de tránsito, las zonas de explotación, los riesgos ambientales. Solo así podremos mejorar las políticas públicas en las áreas de frontera. Cancillería. Bueno, muchos gobiernos han venido señalando que hay que profesionalizar aún más la Cancillería para asumir los nuevos retos que nos señala la diplomacia internacional. Yo agregaría dos cosas. La Cancillería aún sigue muy politizada. Más del 40% de sus funcionarios no pertenecen a la carrera. Yo les recuerdo que desde 1968 se creó la Escuela de Formación Diplomática, lo hizo mi abuelo. Hemos transcurrido 50 años y aún no logramos los estándares de profesionalismo de quienes nos representan en el exterior. Y eso no se logra de un día para otro, pero tenemos la idea de pasar los funcionarios de carrera a quienes vamos a preparar más adecuadamente. Esta es la cara de Colombia. El porcentaje que nos hemos fijado como meta es llevarlo del 20 al 50%. Una meta razonable, ambiciosa, para 4 años. Ya se lo señalaba, renegociar los convenios bilaterales y multilaterales para la homologación de títulos igualmente. Ustedes bien conocen que la homologación de títulos es lo que facilita que los colombianos ejerzan sus profesiones en el exterior, obteniendo un mayor nivel de ingresos, apoyar a las organizaciones particulares de colombianos en el exterior. Esto se debe a que buena parte de los compatriotas que residen en otros países no acuden a los consulados, no tienen ningún contacto con las embajadas, mantienen sus propias organizaciones paralelas. A esas hay que apoyarlas. Por diferentes razones no formalizan sus vínculos con la institucionalidad colombiana.
lo que no quiere decir que no merezcan todo el apoyo. Vamos a fortalecer el servicio de los connacionales en el exterior, con mejor asistencia jurídica y mayor arraigo a la vida nacional, con la diplomacia actual. El estimativo nuestro es que hay 5 millones de compatriotas que residen permanentemente en el exterior y a quienes nos proponemos integrarlos en una mejor forma, desplegando toda una estrategia de acciones. Y claro, reconocemos que el gobierno actual ha hecho y ha tenido grandes logros en materia de eliminación de los visados, pero aún hay tarea por hacer. ¿Cómo fue de útil que la Comunidad Económica Europea nos levantara el visado, varios países del Caribe, el propio México, pero aún hay tareas por hacer? Ya de 193 países, 120 no nos exigen visa. Es una tarea que reconocemos formidable, en la que tenemos que seguir avanzando. La defensa jurídica del Estado en el ámbito internacional, cuarto pilar. La propuesta nuestra, por los altos intereses nacionales y por el monto de las demandas que cursan contra el Estado, consiste en centralizar y potencializar a la recientemente creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación Colombiana, con sus propios profesionales y con los más calificados abogados externos que puedan ser contratados. Queremos centralizar en la agencia, en la parte de la soberanía y de la defensa jurídica en materia de pleitos, de delimitación, hoy a cargo de la Cancillería, trasladárselos a la agencia, y que en igual forma la agencia sea la que nos asuma la coordinación de la defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante los pleitos que cursan comercialmente, no solo con sus funcionarios propios, sino con la facultad de conseguir a los mejores abogados internacionales y nacionales a quienes deba acudir. Por eso hablamos de un modelo mixto de defensa, pero centralizar la defensa jurídica del Estado ahí, tanto en lo comercial como en materia de derechos humanos y en materia de dilimendos limítrofes. Siguiente, fijar criterios claros en materia de consulta popular y consulta previa. Este es un problema ya transversal a todos los sectores, pero que también ha impactado, quien lo creyera, en el ámbito de los litigios internacionales. Varios de los pleitos que cursan contra Colombia tuvieron origen en el problema de las consultas previas. Pero es lo mismo que se presenta en infraestructura, en industria, en el sector agrícola, en la vivienda. El otro día, refiriéndome a este tema, hice un comparativo que les dará a ustedes la impresión del abuso que se está haciendo de esta figura. La consulta previa en Colombia es la consulta que por vía jurisprudencial tiene que surtirse frente a muchos proyectos productivos en donde deben ser consultadas las comunidades indígenas y afrocolombianas. Bueno, Colombia tiene una población indígena que no supera el 4% del total de colombianos. Cursan actualmente en el país 4.200 consultas previas. No se compara en absoluto con lo que ocurre con países como Bolivia, 40, Perú, 32, Ecuador, 41. Eso les demuestra a qué punto, hasta qué punto estamos abusando de esa figura. Gran obstáculo para todo el sector productivo de Colombia y ha sido también la causa de muchas demandas que contra el país cursan internacionalmente. Establecer una instancia de coordinación. ¿Y cómo se resolvería? Pues está hace 3 años radicado en el Ministerio del Interior un proyecto de ley estatutaria que fija los efectos vinculantes, los costos, los tiempos, reglas del juego claras para que se surta una consulta y se pueda protocolizar.
Establecer una instancia de coordinación en las negociaciones y en los acuerdos internacionales que ante la agencia tenga participación para armonizar las cláusulas con el ordenamiento interno. Esto también tiene que ver con el problema de la seguridad jurídica, que incide también en varias demandas que cursan en el exterior. Miremos el pilar 5. Aquí es donde estamos planteando hacer revisión y auditoría a todos los tratados que hemos venido suscribiendo. La cifra, me equivoqué, me disculpan, suma 14.8 el déficit acumulado en estas relaciones con los países con quienes hemos suscrito acuerdos de libre comercio. Eso nos lleva a necesariamente tener que revisarlos. Aquí estuvimos muchos años. Ministro que se preciara, los medíamos por el número de acuerdos de libre comercio que suscribíamos. Hay uno en particular cuyo nombre me reservo, estuvo 10 meses del año en el exterior, cuando el Ministerio de Comercio lo es de comercio, pero también lo es de industria y lo es de turismo. La medalla de oro, la de plata y la de bronce se establecía por el número de acuerdos que firmaran y que tramitaran y aprobaran en el Congreso. Y esto ha dado lugar a que un tiempo después, cuando llegamos a revisarlos, en no menos de 8, nos ha resultado muy inconveniente la entrada en vigencia de los mismos. Suprimir el trámite excesivo que castiga las exportaciones. Miren, nos pusimos a hacer estas cuentas. El tiempo promedio para exportar un producto colombiano es de 270 horas. Eso es inadmisible en materia de comercio exterior. ¿Y eso por qué lo es? Efectos de la DIAN, de los puestos fronterizos, necesario, del ICA, necesario integrar todo eso y reducir el número de horas de trámite. Mejorar la infraestructura fronteriza en el marco de los acuerdos ya suscritos. Ya se hizo con el Ecuador, yo mismo contribuí, el nuevo puente de Rumichaca, la variante de Ipiales. Todo esto está contenido en el plan maestro número 2, que son los nodos modales que nosotros entregamos en los temas de infraestructura. Fortaleceremos los lazos de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Mire, una apreciación. Es muy lamentable que nos hayan reducido este año en los Estados Unidos los recursos para la cooperación que tradicionalmente nos venían brindando. Repudiamos eso. Si hay un país que haya hecho grandes esfuerzos, es Colombia en esta materia. Una reflexión. Yo fui ministro de Justicia. Usted lo fue, doctor Medellín. Yo entregué este país en el año 2012 con 41.000 hectáreas de coca. El año pasado vimos con sorpresa que la cifra había aumentado a 180.000 hectáreas. Y yo me temo mucho, y no quiero ser ave de mal agüero, que en el mes de marzo habremos sobrepasado las 210.000 hectáreas. Es en el mes de marzo cuando vamos a conocer la nueva cifra. Y tendremos que reconocer que los programas de erradicación voluntaria han sido un absoluto fracaso. No son más de 3.000 hectáreas lo que se ha erradicado por vía voluntaria. Y aquí siempre escogemos la línea de menor esfuerzo. Nos rasgamos las vestiduras porque países como los Estados Unidos nos hayan disminuido los recursos de cooperación. Pero ustedes bien saben
Y con los países anglosajones es cero carreta, son resultados. ¿Y cómo es posible que habiendo estado advertidos desde el año pasado que este problema se venía incrementando en tan solo un año, en vez de haber reducido los márgenes de los cultivos ilícitos, los aumentamos en no menos de 30.000 hectáreas? Hay que tomar medidas urgentes en las zonas fronterizas, en los parques nacionales, en los antiguos territorios ocupados por las FARC, donde nada se ha hecho. Estuve recientemente en el Cauca. Los dos corredores y las zonas cocaleras siguen intactas, protegidas por no menos de 6 disidencias de las FARC, en los corredores de Toribío, Argelia, López de Micá, y la cosa allá sigue igualita, como lo es en el Bichada, como lo es en el Guainía, como ocurre en Tumaco. ¿Qué lograremos? Bueno, una política migratoria solidaria con el pueblo venezolano, pero preservando los intereses y las necesidades de los colombianos. Este país, se quiera o no, no está preparado para recibir a millones de ellos. Demandan salud, educación, vivienda, bienestar, trabajo. Tiene esto que abordarse desde un punto de vista continental, porque más allá de la expresión de nuestra natural solidaridad con la tragedia que ellos viven, también es necesario pensar en los nacionales, en los colombianos, ante todo. Crearemos una instancia de prevención y atención humanitaria para salvaguardar la estabilidad sanitaria del país. Ya me referí a ese problema. Estableceremos una política de seguridad exterior de cero tolerancia con las provocaciones y las incursiones territoriales por las Fuerzas Armadas del exterior. No más tolerancia. Ejecutaremos una política integral de fronteras que integre a Colombia con los países vecinos a través de un bloque de seguridad y cooperación económica. Alcanzaremos el liderazgo diplomático dentro de la región a través de la profesionalización de la Cancillería. Trabajaremos para que los colombianos puedan viajar más, a mayores destinos y sin visa. Y también tendremos una política muy activa, como lo prevé el documento de turismo, en materia de ir incrementando el número de visitantes hacia Colombia. La defensa jurídica del Estado será centralizada en los 3 frentes que les he mencionado, en los temas de las diferencias limítrofes con Nicaragua, en los temas comerciales, a través de la Agencia Nacional con un sistema mixto. 9. Incrementaremos la productividad y exportación de la industria colombiana. Este es el punto que hace alusión a revisar minuciosamente el alcance hoy de los tratados vigentes. Mejoraremos nuestra relación con África, Asia y Oceanía para fortalecer a las empresas colombianas, la exportación de productos. Son países con quienes hemos tenido debilidades desde el punto de vista institucional. Reconocemos que también en varios de ellos ya tenemos relaciones diplomáticas institucionales, pero eso es los mercados del futuro. Fortaleceremos los lazos de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Bueno, algunas consideraciones que quiero hacerles sobre el tema de Venezuela. Yo he venido estudiando con mi equipo de colaboradores estos temas, varios aquí presentes, y creo que lo peor está por venir.
Agenda al día. El 22 de abril será ratificado el señor Maduro en un proceso muy antidemocrático para que permanezca por varios años más al frente de los destinos de Venezuela. Y yo me temo mucho que a partir de esa fecha, miles, millones de venezolanos tomen la decisión de emigrar al extranjero. Como no lo van a hacer hacia Guyana, ingresarán al territorio colombiano. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Cuándo va a entrar en funciones el gerente que nos anunciaron que iba a coordinar todo este programa? De la información que tengo, aún no se han acopiado los presupuestos para atender esta situación en el territorio nacional, ni en los temas de salud, ni en los temas de atención humanitaria, mucho menos en los temas de vivienda, etcétera, etcétera. Nos cogió la noche para atender este problema. Además del ingrediente de que todo este éxodo también está estimulado por el señor Maduro y el propio gobierno venezolano, para quienes es más cómodo a esta situación, son menos votos para la oposición, menos ayuda del Estado Central de Venezuela y sí, mayores recursos, fruto de las remesas que en monedas duras y en pesos colombianos le envían todos los venezolanos a sus familias al interior de la misma. Estamos presenciando el mismo fenómeno que se vivió en Cuba con los Marielitos hace algunos años, en donde también aprovecharon para sacar a todos los delincuentes del país. Necesitamos prepararnos para lo peor que sobrevendrá a partir del 22 de abril. Queramos reconocerlo o no lo queramos reconocer. Tenemos 170 pasos fronterizos. No son 70, son 170 las trochas. Una frontera enormemente porosa. Miren ustedes las imágenes del diario Hoy de La Opinión, cómo la gente está llegando a Cúcuta y a pie se tiene que ir a Bucaramanga pasando por el páramo, 170 kilómetros. Una tragedia que no hemos dimensionado ni atendido adecuadamente. De manera que, ¿cómo evitar esto? Si desde el propio gobierno de Venezuela la están incentivando. agendaldía.net. Necesario dimensionar y afrontar el problema, y aprovechando la presencia de los medios de comunicación, por eso quise venir hoy a Cúcuta a lanzar el plan de lo que me propongo hacer en los próximos 4 años con unos asuntos puntuales, pero para llamar una vez más la atención. Este problema se nos ha venido escalando. Hace más de un año que estuve yo en Tibú y allá simplemente recordé que la vivienda gratuita era para los colombianos que desde hacía muchos años desplazados estaban inscritos en el DPS. Fui objeto de toda suerte de agresiones del gobierno venezolano y particularmente de Diosdado Cabello. Y aquí en Colombia no estoy yo vicepresidente de Colombia. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Y lo mismo que ocurrió con la vivienda de Tibú, ahora va a suceder lo propio, ya no solo en los temas de vivienda, sino en todos los frentes. Y yo sí quiero saber hasta dónde va a llegar la solidaridad de Colombia cuando tengamos que anteponer los intereses de los connacionales. Les dejo estas reflexiones. Medítenlo mucho. Espero recibir aportes, opiniones adicionales y los temas de una política propiamente para el departamento de Norte y la ciudad de Cúcuta. Habrá oportunidad de que la conversemos en las reuniones que están previstas en el día de hoy. Les agradezco toda la atención prestada.
A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.